Argentina, les doy la bienvenida en nombre de la Academia de Riego y en todos los que están presentes iniciándose del otro lado. Les recuerdo que la charla va a estar durando alrededor de 1 hora, así que tengan todo listo y prepárense para que vamos a arrancar a tiempo, a las 16 en punto. Hola, ¿cómo están? ¿Todo listo ya para que arranquemos con el webinar de hoy? Hoy vamos a estar charlando y hablando con un especialista sobre riesgo y oportunidades para el riego en tiempos de pandemia. Antes que nada quiero contarles, soy Valeria Selva, del equipo de Quilimo, y hoy junto a Victoria Villagarcía vamos a estar acompañándolos desde Córdoba, Argentina. Quilimo es una startup nacida en Córdoba, dedicada al monitoreo del riego en el mundo. Creó este espacio llamado la Academia de Riego, donde compartimos saberes que se intercambian con especialistas y profesionales en riego de cultivos intensivos y extensivos. Hoy nos toca hablar de la gestión del riesgo, y el riesgo como una herramienta, el riego como una herramienta para la gestión de la incertidumbre en estos tiempos de pandemia. Y antes de entrar en tema, les cuento que llevamos ya más de 9.000 inscriptos en nuestra Academia de Riego, en unas 22 webinars que llevamos haciendo, y le agradecemos a todos ustedes que están del otro lado con el apoyo permanente, y saben que ya tenemos nuestros sponsors que nos acompañan todas las webinars. Uno de los sponsors que nos viene acompañando de hace mucho es la Universidad Nacional de Salta, quienes declararon a la Academia de Riego de interés académico a todo el contenido que se genera a través del decano de la Facultad de Ciencias Naturales. También nos acompaña Agrocharlas, que es una comisión de docentes e ingenieros agrónomos que se vinculan con el sector estudiantil y con el área privada, y que llevan de alguna manera toda la práctica de campo hoy en este contexto a través de charlas y capacitaciones online. También, como siempre, nos acompaña el Consorcio de Experimentación Agrícola, el CREA, que a través de los asesores regionales multiplican las experiencias y tecnologías que ponemos sobre la mesa en sus grupos, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, y hoy especialmente tenemos el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, IERAL, que nos acompaña a través de la Fundación Mediterránea, que es de ahí donde viene nuestro disertante el día de hoy, con un equipo de economistas profesionales dedicados tiempo completo a la tarea de investigación. Y también nos acompaña la editorial de Riego de la Ciudad de México, que le damos la bienvenida en este camino. Nos acompaña con el objetivo principal de difundir la más avanzada tecnología para la producción de hortalizas y frutas, así como técnicas de riego.
Finalmente podemos mencionar al portal Frutihortícola de Chile, que nos acompaña también con el interés de entregar información al mundo hortifrutícola. Bien, ahora vamos a presentar a los oradores del día de hoy. Tenemos a Juan Manuel Garzón, que es economista, jefe de IERAL de Fundación Mediterránea, coordinador del área de agroindustria, y también es profesor de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Católica de Córdoba. Y desde el lado de Quilimo tenemos al ingeniero agrónomo Alexis Heredia, que hace ya más de 2 años que está en Quilimo, y que ha recorrido la Argentina a lo largo y a lo ancho asesorando campos en el área comercial, y es ejecutivo de cuentas, y acompaña al productor en el manejo hídrico del lote. Pasemos ahora a ver la hoja de ruta. ¿Qué vamos a transitar en el temario hoy? Bien, lo primero que vamos a estar hablando con Juan Manuel es el efecto coronavirus en los commodities. El impacto nos va a mostrar unos datos interesantes, y cómo el cambio climático está afectando esta incertidumbre e incrementa los riesgos, y cómo el riego colabora en reducir este impacto. También vamos a estar hablando de la gestión del riesgo en empresas agropecuarias, qué herramientas disponen para gestionar, y la economía del riego, cómo impacta esto en esta gestión del riesgo. Finalmente vamos a pasar a las preguntas, y nos va a acompañar Alexis con la presentación de las herramientas, demás herramientas disponibles para la gestión. Bueno, bienvenido, Juan. No sé si estás ahí. Te damos la bienvenida. Te agradecemos tu presencia. Hola, hola Valeria, acá estoy. ¿Se me escucha ¿Cómo bien? estás? Sí, se Bien, te bien. escucha bárbaro. Bueno, excelente. Muchas gracias por la introducción. Muy agradecido por participar en esta academia con los amigos de Quilimo. Y entiendo con gente que se está conectando desde distintos países, así que doblemente agradecido por este intercambio a la distancia, este intercambio virtual, que espero que sea lo más útil posible para todos. Y bueno, como Valeria recién un poco contaba, la idea es hablar de riego, pero dándole un poco de contexto. Así que he estructurado una charla en 3 bloques. En un recorrido que va a ir como desde la macro a la micro, o desde cuestiones, si se quiere, más generales, más globales, a lo que puede ser la preocupación de los productores agropecuarios que usan riego, es decir, de los regantes, ¿sí? Ese recorrido es un poco el que va a tener la charla. Y voy a empezar con este primer bloque que, bueno, lo he titulado Coronavirus, Cambio Climático y Riego. En todos los bloques el riego va a tener, por supuesto, protagonismo. Pero antes, déjenme, transmitirles 2 mensajes principales dentro de este bloque. El primero de ellos, bueno, tiene que ver con el contexto. Este es un año muy difícil en lo económico. Además, por supuesto, la cuestión de la salud, la cuestión emocional, el golpe que ha pegado el coronavirus ha sido muy fuerte. Países que usualmente no tienen crisis, este año la van a tener. Bueno, acá tienen algunos ejemplos de actividad económica en varios países. Pero la buena noticia, y ese es el primer mensaje, es que el sector agropecuario, la cadena agroindustrial, por así llamarla, ha respondido bastante bien al desafío que le presentó la pandemia, y los mercados han respondido también satisfactoriamente, en el sentido que los precios de las commodities, los precios son siempre el termómetro más importante que tenemos desde el lado de la economía, ¿no? Los precios de las commodities de este año, las commodities de base agropecuaria, las materias primas agrícolas, los alimentos,
se han mantenido en lo que va del año prácticamente al mismo nivel que el año pasado, ¿sí? Con sus matices, por supuesto. Algunas commodities están mejor en precios que el año pasado, otras estuvieron un poquito por debajo y ahora están recuperando, pero dentro de este contexto económico tan duro que ha sido el del 2020, la buena noticia es que las commodities agrícolas han resistido la pandemia, y eso, a ver, tiene que ver con la propia naturaleza de los productos agropecuarios, de los alimentos, en cuanto a que son los famosos bienes primarios o esenciales o imprescindibles, que van a ser los últimos que vamos a cortar, pero también con la gran dinámica, la gran fuerza que siguen teniendo determinadas economías en desarrollo, particularmente del sudeste de Asia y principalmente China, que a pesar que su economía ha frenado este año, ha seguido muy activa importando distintos commodities de base agropecuaria, como puede ser soja, carne bovina, carne de cerdo. Tres ejemplos que acá les quería mostrar con importantes crecimientos en los volúmenes importados por el gigante asiático este año. Y esto es un dato que hay que tenerlo para el futuro, que pase lo que pase. Países como China van a seguir teniendo que salir al mercado mundial a comprar, a buscar enormes cantidades de volúmenes de commodities, porque no tienen las condiciones de producción en sus propios países. Así que esto es un dato estructural que para los países como los nuestros de la región es muy importante, ¿sí? No hay que perderlo de vista, no hay que perder la esperanza. Yo sé que han sido meses duros y este es un año difícil, pero para quienes estamos vinculados al sector agropecuario, no perder de vista que el mundo va a seguir creciendo y que vamos a necesitar responder, y acá viene el segundo comentario de este bloque. Vamos a tener que dar una respuesta desde el sector agropecuario, sobre todo de los países, estos exportadores como los de la región, de cómo vamos a hacer para atender una población que va a seguir creciendo. ¿Sí? Ahí hay estimaciones ya bastante conocidas de cuántos vamos a ser en el 2050. Se habla de 9.700 millones de personas. Y el dato es que la dotación de tierras, es decir, la dotación por habitante de tierras, fíjense este gráfico, que viene cayendo ya desde hace muchos años, va a seguir cayendo. Es decir, tenemos que darle respuesta a una población cada vez mayor con recursos naturales, sobre todo tierra, que se están haciendo cada vez más escasos y que además están cada vez más evaluados por el fenómeno del cambio climático, es decir, están cada vez más controlados por el impacto que los sistemas de producción pueden tener en materia de cambio climático, que es un tema que vino para quedarse y que despierta una enorme preocupación en muchos países desarrollados y también algunos en desarrollo, y que independientemente de si nuestros países adaptan o incrementan las exigencias sobre sus sistemas de producción, los países desarrollados lo van a hacer. Y nosotros, si queremos abastecer a esos mercados, vamos a tener también que cumplir con todas aquellas nuevas exigencias que demande lo que se conoce como mitigación de cambio climático. Ahora, yo les decía que vamos a hacer 9.700 millones en los próximos, de acá a 30 años, no falta tanto. ¿Cómo vamos a atender esa población? Bueno, de la misma manera que ya lo hicimos en los últimos 50 años, la respuesta es la tecnología. Fíjense acá este gráfico, esta barrita es la superficie de uso agropecuario, en los últimos 50 años prácticamente estabilizada.
no se puede ampliar mucho la cantidad de tierras que se ponen a disposición del sector agropecuario, y esto es lo que va a seguir sucediendo y se va a agudizar. Esta es la población. Ahora, ¿cómo hemos hecho para suplir esta brecha? Bueno, con una enorme mejora en materia de productividad de nuestro sistema de producción. Acá un par de ejemplos nada más: los rindes de trigo, de maíz, rindes mundiales, promedio mundial, y de la mano de, bueno, nuevos sistemas de siembra, las mejoras de las semillas, el tema del riego, la maquinaria de precisión, etc. Es decir, la respuesta para el futuro va a pasar por la tecnología como ya sucediera en el pasado. Y en ese, bueno, acá tienen algunas estadísticas sobre este fenómeno, de lo que pasó en los últimos 50 años. Se las dejo, seguramente esta presentación va a ser compartida, así que ahí la tienen para verla un poquito mejor. Un dato acá que me parece interesante, que no mencioné, es que no solo estamos hablando de una población que crece, sino que además crece su demanda calórica, es decir, que su ingesta diaria de calorías y por lo tanto su demanda de materias primas agrícolas y de alimentos es mayor. Acá hay un doble impacto. Pero les decía que la respuesta pasa por la tecnología. Y eso es una de las acciones que los especialistas en cambio climático, acá tienen un poco algún detalle de uno de los últimos informes de este panel de especialistas en cambio climático de distintos países del mundo, en donde ellos incluyen dentro de las acciones de mitigación, ¿sí?, lo que tenemos que hacer para tratar de abastecer a esa demanda creciente, pero sin generar mayores efectos negativos sobre el medio ambiente. Incluyen por ejemplo, todo lo que es gestión del agua en cultivos, ¿sí? Como sugerencia, una intensificación de los sistemas de producción a partir de mayor utilización de distintos insumos, entre ellos el agua, ¿sí?, como un insumo esencial y básico. Así que los dos mensajes, el segundo mensaje de este segundo bloque es que va a haber una oportunidad importante en las próximas décadas de abastecer esa demanda creciente con la restricción de cambio climático. Y esa oportunidad, bueno, en aquellos países que, por ejemplo, tengan mejores condiciones para ampliar sus áreas bajo riego, y acá los países de nuestra región están en términos relativos mejor posicionados. Por ejemplo, en todo lo que es el sur de Asia está ya con superficies bajo riego bastante superiores a las que tenemos en nuestra región, o acá en el caso de Estados Unidos. Si nosotros encontramos las regiones, los lugares en donde podemos ampliar la superficie bajo riego, y además encontramos los lugares donde tenemos el agua, ¿sí?, en este indicador también lo que es Latinoamérica, por supuesto, con muchos matices al interior de cada país, ¿no?, pero en general Latinoamérica está mejor posicionado que, por ejemplo, que Europa, o que les decía que países del Asia, en cuanto al uso de agua que están haciendo respecto del agua que disponen. Si logramos ampliar esas superficies bajo riego, encontrar esa agua y saber gestionarla, tenemos una posibilidad importante de aprovechar esas oportunidades que en las próximas décadas va a seguir dando esta demanda creciente asociada a la evolución de la población, la mejora de ingresos y a estas economías emergentes cada vez más potentes, como puede ser China y quizás en próximos años también la India, ¿sí? Estos eran los dos mensajes que yo quería dejar en este primer bloque. Un segundo bloque le llamé gestión de riesgos, porque, a ver, la tecnología de riego es una de las tecnologías, una de las herramientas para gestionar riesgos. Pero me parecía oportuno, y está
y está bueno que se discuta y que cada productor lo trabaje. Me pareció oportuno ponerlo en términos de lo que es gestión de riesgos en términos conceptuales, ¿no? Es decir, ¿a qué le llamamos gestión de riesgos? ¿Sí? Y para eso, bueno, primero algunas slides para llegar ya al punto. El punto de partida es que todos tomamos decisiones bajo incertidumbre, ¿sí? Quienes están en el sector agropecuario toman decisiones que pueden salir mal, ¿sí? ¿Qué es lo que puede salir mal? Bueno, puede haber fallas en la producción, ¿sí? Entonces riesgos vinculados a la producción, puede haber problemas vinculados a los precios de mercado, ¿sí? Los que se llaman riesgos comerciales. Puede haber riesgos financieros, ¿sí? En economías como la Argentina sabemos mucho de eso. Riesgos también vinculados al gobierno, es decir, a los impuestos, a los cambios de reglas de juego. También cuestiones más específicas, como por ejemplo quienes producen en campos arrendados, pueden tener incertidumbre respecto de si en los próximos años van a seguir pudiendo arrendar esos campos o no, etc. Es decir, tomamos decisiones, el sector agropecuario toma decisiones en contextos de riesgo, y acá el desafío no es ir para atrás, porque claramente estos riesgos hacen que uno le dé miedo, digamos, tomar decisiones, sino tratar de gestionarlos de la mejor manera posible. Y este desafío es un desafío que tienen todas las empresas, las organizaciones, no solo las del sector agropecuario. Déjenme comentarles un ejemplito muy rápido. A mí me parece interesante porque por el actor involucrado y por lo que terminaría generando, que es este casito de la NASA, ¿sí? La empresa aeroespacial de Estados Unidos, que allá en el año 1957, cuando empieza sus primeros viajes al espacio, una preocupación que tenía la NASA estaba vinculada a la comida, y su miedo era que se enfermasen los tripulantes por algún problema con la comida, o que pequeños restos de comida, migajas, pudieran contaminar la atmósfera o meterse en los instrumentos, en los dispositivos, ¿no? Bueno, por ese miedo termina contratando a una empresa que se llama Pillsbury, que es la que desarrolla las raciones y la que crea una metodología de trabajo que hoy se utiliza mucho, que es conocida seguramente por muchos, que es esta de análisis de peligros y puntos de control críticos, ¿no? Muy usada en la industria de la alimentación. Yo imagino que la NASA habrá invertido mucha plata para estas operaciones, y que por lo tanto tenía que controlar muchos riesgos, pero también sé y estoy seguro que ustedes como productores invierten mucha plata y que también valoran todo lo que se pueda hacer para disminuir esos riesgos, ¿no? Para poder gestionarlos, para no tener esos resultados malos. ¿Qué es en definitiva la gestión de riesgos? Bueno, la gestión de riesgo es un proceso en donde, secuencial, donde lo primero que uno hace es identificar qué puede salir mal. Y en una empresa agropecuaria, ¿qué es lo que puede salir mal? Bueno, que no germine la semilla, que no llueva, que no actúe el herbicida, etcétera, etcétera. Después, determinar qué tan probable que eso que puede salir mal salga efectivamente mal, es lo que se llama la recurrencia, la frecuencia, ¿eh? Si es algo inusual o si es algo que se da en forma repetida. Después, valorar en cuánto afectaría a la empresa eso que puede salir mal en caso que salga mal, es decir, el impacto, ¿sí? Si estamos hablando de un impacto fuerte, moderado, etc. Después, jerarquizar estos riesgos en este plano, ¿sí? Por ejemplo, identificar cuáles son riesgos tolerables, cuáles son riesgos menores, mayores, críticos, ¿sí?
y después tomar decisiones respecto a cómo encararlos, cada uno de ellos, cómo afrontarlos, ¿no? Acá tienen algunos ejemplos abajo. Por ejemplo, que no llueva puede ser para muchos un riesgo crítico, ¿sí? O no disponer del agua. Yo creo que para todos no disponer del agua es un riesgo crítico, que no llueva para los que producen en secano. Y después, otro tipo de riesgo, como puede ser que bajen los precios de mercado, ¿no? Y yo quedo descolocado en cuanto a mis números. Esto, en definitiva, es gestión de riesgo, es trabajar esto, en donde siempre decimos que cada riesgo o cada matriz de riesgo es muy específica. Es sitio específico, es actividad específica, es empresa específica y es país específico. Es decir, es algo que hay que trabajar al interior de cada empresa, de cada productor, porque lo que puede ser un riesgo crítico para una empresa o región no lo es para la otra. Por ejemplo, que no llueva lo suficiente, y para un productor en secano que está bajo un clima semiárido, seguramente que es un riesgo crítico. No así para quien está quizás en un clima más llovedor, más tropical, ¿sí? Fíjense acá al final, que suban los impuestos es un riesgo, creo, importante para las empresas argentinas. Probablemente mayor que para una empresa de otro país en donde los impuestos son más estables, donde no cambian tanto. En Argentina, lamentablemente, estamos muy acostumbrados a esos cambios. De hecho, en este momento en Argentina se está decidiendo un nuevo cambio tributario, específicamente en materia de derechos de exportación. Les decía que una vez que uno tiene esa matriz ordena, lo que hace es pensar estrategias para mitigar, para transferir esos riesgos, o para, si no son riesgos tan fuertes o tan frecuentes, para soportarlos, ¿sí? Y dentro de este conjunto de posibles acciones, estrategias, es que aparece la tecnología de riego, ¿sí?, como una herramienta para mitigar o para eliminar el riesgo productivo. Acá tienen algunos otros ejemplos de estrategias para eliminar o reducir o mitigar distintos tipos o transferir distintos tipos de riesgos, ¿no? Entonces, conclusión un poquito de este segundo bloque. El riego es una de las tecnologías, probablemente de las más importantes para mitigar el riesgo clima, que lo ideal sería que esté inmersa en un análisis más amplio de gestión de riesgo de la empresa agropecuaria, ¿sí?, que incluya todas las otras dimensiones, comercial, financiera, etc. Vamos ahora al tercer bloque, ya este sí más micro, si se quiere, más específico, vinculado a la economía del riego. Cuando nosotros empezamos a ver estos temas acá en el instituto, las primeras preguntas, o las que eran las más importantes, entiendo, que nos hacíamos era, bueno, ¿cuáles son las variables, ya sea de localización, ya sea económicas, ya sea vinculadas al productor, que influyen, que determinan, que inducen a la incorporación de tecnología de riego? Bueno, luego de charlar con gente del sector, de leer, de analizar, llegamos a la conclusión que esas variables, esos factores, eran básicamente estos que tienen acá en pantalla, que yo voy a focalizarme en algunos de ellos, pero se los cuento rápido. A ver, uno clave es la restricción de agua, ¿no? Que cuánto me ajusta el zapato, como solemos decir acá en Argentina, el tema del agua, el déficit o la irregularidad. Ya voy a profundizar un poquito acá. El tema tierras, tener tierras de buena aptitud. El tema de poder captar agua de algún lado, aguas subterráneas o aguas en superficie. El marco legal, a veces está dado todo lo otro, pero bueno, tengo una restricción legal, hay una prioridad, por ejemplo, de uso de agua para otras actividades, para la población, etc. El análisis económico más duro, beneficio-costo, que es un poco el que yo más voy a profundizar después,
Y el tema financiero, que para nosotros siempre es importante, ¿no? Estamos hablando de inversiones que pueden ser significativas y que a veces el productor no tiene el capital suficiente como para afrontarlo y necesita capital propio, necesita apalancarlo, disponer de algún tipo de financiamiento. Y también hay otros factores que fuimos identificando y que fueron surgiendo en las conversaciones. Por ejemplo, en Argentina, seguramente también se da en los otros países de la región, pero en Argentina hay una buena parte de la superficie agropecuaria que se trabaja bajo campo alquilado. Entonces, para nosotros no es lo mismo en la decisión de invertir en este tipo de tecnología si el productor es propietario o el productor está arrendando tierra. Entendemos que es mucho más factible que avance en la decisión si es productor propietario y no arrendatario, porque este último no tiene certeza respecto de cuántos años más va a disponer de esa tierra, de ese campo. Y después otros aspectos también ya inherentes a cada productor, por ejemplo, la actitud frente al riesgo o la percepción de autoeficacia. ¿Sí? Esto de seré capaz o no de gestionar, manejar la nueva tecnología, que es una cuestión a veces muy personal, muy subjetiva. Pero en definitiva, si todos estos pétalos, digamos, están, uno esperaría que estas decisiones de incorporación se aceleren o se faciliten, ¿no? Ahora, déjenme comentarles un poquito sobre dos de esos pétalos, el tema de la restricción de agua y después más el análisis económico. Cuando hablamos de restricción de agua, al menos nosotros lo entendemos desde este lugar, con esta distinción. Una cosa es lo que llamamos la lluvia tendencial, ¿sí? Que es, bueno, en promedio, cuántos milímetros, ¿sí? De agua de lluvia yo voy a tener de acuerdo a los registros históricos, ¿no? Entonces ahí tendré regiones muy áridas, 200 milímetros, otras regiones ya con climas mucho más húmedos, de 1000 milímetros, ¿sí? Es un poco la tendencia que acá quienes están en cambio climático están diciendo, bueno, ojo que estas tendencias pueden estar cambiando, ¿sí? Pero quedémonos con que esta es fija. Y después está lo que es la variabilidad, ¿sí? Respecto de esa tendencia, que en definitiva es cuánto me terminó lloviendo, o cuánto llovió. Porque yo puedo tener un promedio, por ejemplo, de 700 milímetros con esta variabilidad, es decir, años donde me llueve mucho, otros años donde me llueve poco, o puedo tener 700 con esta variabilidad más reducida. Por supuesto que mientras esta viborita es más profunda, los valles son más profundos, los picos, tengo más riesgo, ¿no? Es decir, tengo más problemas asociados al agua y por supuesto también cuando estoy en zonas de bajo milimetraje, ya ahí la restricción pasa a ser mucho más fuerte. Pero son las dos cuestiones las que hay que tener en cuenta. Lamentablemente lo que estamos viendo en nuestra región es una frecuencia creciente de situaciones de sequía. Este año, para no ir muy lejos, tenemos problemas en Argentina, acá tiene alguna noticia de Argentina, tenemos problemas o ha tenido problemas Chile, que ya viene ya de varios años con problemas, México, Bolivia. Bueno, en general estamos lamentablemente con ciclos climáticos que se están poniendo cada vez más complicados en términos de secas. Y la preocupación es creciente y es un tema que hay que seguir con atención, que hay que ver qué es lo que están diciendo los especialistas y también ir juntando cada uno a partir de la información que generan los institutos nacionales de agua, los observatorios meteorológicos, etcétera, y los propios relevamientos que suelen hacer los productores agropecuarios, ir juntando cada vez más información para saber, en definitiva, qué está pasando
con los regímenes de lluvia en la región, en el sitio en el que yo estoy produciendo, ¿sí? Respecto, les decía que se está generando cada vez más información sobre esto. Un ejemplo acá, este Atlas de Sequías de América Latina y el Caribe, que salió hace un par de años. Tiene muy buena información. Por ejemplo, acá les muestro un gráfico solo de algunas estimaciones que ellos hacen de recurrencia. Es decir, cada cuántos años uno puede esperar un déficit hídrico de lluvias de 30% menos de lo normal, ¿sí? Es decir, si llueve 100 milímetros, cada cuántos años yo puedo esperar que lluevan 70 milímetros, ¿sí? 30% menos. Y bueno, los que están en rojo son los que tienen más recurrencia, tienen periodos más cortos en donde esto se puede producir. Ahí está Argentina, todo lo que es el oeste, está el centro-norte de Chile, parte de Perú, México, ¿sí? El nordeste de Brasil. Bueno, esta es información clave para monitorear y para saber en definitiva cuánto va a ajustar el zapato del agua, ¿no? En cada región, en cada zona, para estar muy atentos. Ustedes saben que, bueno, en condiciones de sequía, los rindes de los cultivos, cualquiera de ellos, se viene muy abajo. Yo les muestro un ejemplo nada más para el caso de la soja en Argentina. La soja es el principal cultivo de Argentina. En el año 2008-2009 tuvimos una caída de producción del 33%. Y recuerden que estos son promedios. Es decir, si acá cayó el 33, significa que hubo zonas en donde la producción cayó el 50 o el 60%, y en otras habrá caído el 20, el 10, ¿sí? Ese año tuvimos una sequía muy fuerte en Argentina. Fíjense ahí en rojo, toda la zona central, toda la zona agrícola argentina estuvo muy, muy afectada. A los 3 años volvimos a tener una sequía. Este caso fue un poco más leve, pero se perdió casi el 20% de la producción. Nuevamente tuvimos zonas complicadas, el centro y el norte de Argentina. Y a los 6 años volvimos a tener una sequía fuerte, el 31%, nuevamente acá en la zona central. Si ustedes ven, acá pasaron 11, 12 años, y en 11, 12 años hemos tenido ya 2 sequías muy fuertes y una sequía leve, ¿sí? Es un tema en Argentina, una preocupación, y seguramente en todos los países de la región. Yendo ahora a la cuestión, ya al pétalo de los beneficios, costos económicos, déjenme contarles cuáles son, al criterio nuestro, los beneficios de incorporar sistemas de riego a los sistemas, de poder tener esta herramienta para gestionar el agua. Nosotros, identificamos básicamente estos 6 cuestiones muy básicas, como poder producir, estabilizar la producción, incrementarla, ya voy a mostrar un poquito más de esto, ampliar la paleta de opciones productivas, es decir, la canasta de cultivos, incorporando cultivos que son más exigentes en agua, o cultivos que son más exigentes en cuanto al momento al que hay que regarlos, ¿sí? En una agricultura mucho más de precisión, como son lo que en Argentina llamamos las especialidades, algunas legumbres como los garbanzos o el maní, bueno, ni hablar de todo lo que es frutas, ¿sí? o varias hortalizas. Después, trabajar mejor en sostenibilidad productiva. Yo puedo tener mejores rotaciones, puedo tener los campos siempre con cobertura, gracias a los sistemas de riego. Y finalmente, lo que hemos visto en Argentina es una aceleración en la capitalización del campo. Ustedes saben que la tierra se capitaliza a un tanto por ciento anual, es decir, incrementa su valor a un tanto por ciento anual. Lo que se ha visto es que en campos con riego esa capitalización está un poquito por encima, digamos, del resto de establecimientos. Les decía que la ventaja, el beneficio más básico es poder producir.
¿sí? Es decir, un sistema de riego lo que puede lograr es que en una región donde yo estaba con una restricción fuerte de agua, en donde el rinde no me cubría el costo medio, el rinde de indiferencia que yo necesito, ¿sí? Es decir, mi productividad quedaba por debajo de este rinde de indiferencia al incorporar el sistema de riego que me va a incrementar costos, por supuesto, me va a hacer subir la línea de costos, pero si logra hacerme subir la línea de productividad por arriba, bueno, lo que hace es convertir una tierra que no tenía posibilidades de ser explotada bajo condiciones económicamente rentables a poder hacerlo. Y después yo les comentaba de los otros dos beneficios quizás también más conocidos vinculados a los sistemas de riego, que es el de estabilizar la producción. Cuando nosotros pensamos en los rindes, siempre pensamos como en una línea que va creciendo a un determinado ritmo, pero en realidad los rindes hacen esto, ¿no? Tienen la forma también de viborita que antes hablábamos. Esta volatilidad de rindes genera problemas, ¿sí? Y genera incertidumbre, y lo que podemos hacer con los sistemas de riego, bueno, es aplanar la viborita, ¿sí? Pero no solo eso, sino que lo que se puede lograr es aumentar el potencial. Ustedes saben que los cultivos tienen un potencial con restricción de agua y otro potencial sin restricción de agua, y podemos aprovechar esa mayor productividad que se puede lograr con un sistema bajo agua que exige normalmente un cambio en el sistema productivo, en semillas, en fertilización, etcétera, un cambio más amplio. Pero lo importante es que yo paso a trabajar sobre una curva de productividad bastante más alta y bastante más aplanada, digamos, en los rindes efectivos, que se va a notar sobre todo en los años secos. Porque en los años húmedos, como tienen ahí en el ejemplito, claro, en los años húmedos, cuando llueve mucho, y la diferencia de rindes no es tanta entre un sistema con riego y otro sin riego, pero en los años secos sí, ahí es donde notamos la gran brecha de rindes entre un sistema y otro. Cuando nosotros pensábamos en cómo evaluar en términos económicos la decisión de inversión en riego o cómo un regante tiene que evaluar el día a día del riego, llegamos a la conclusión que la mejor herramienta es pensándolo en estos términos. Pensándolo en que cada milímetro de agua que yo agregue al sistema genera un valor y por supuesto tiene un costo también, ¿no? Y que la clave, en términos económicos, es que este valor sea superior a este costo, ¿no? Una cuestión muy sencilla, un análisis beneficio-costo muy sencillo, pero que hay que, hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo permanentemente cuando uno tiene un proyecto nuevo o cuando está también ya con un proyecto en marcha. Tiene que estar permanentemente analizando estos dos: valor del milímetro, costo del milímetro. Y acá les voy a hacer alguna apertura de lo que nosotros entendemos importante en términos de valor, y después vamos a pasar a ver un poquito más los costos. En términos de valor, es importante tener en cuenta que cada milímetro de agua vertida va a tener un valor diferente según el sistema de producción. Es una cuestión bastante intuitiva en función de lo que yo esté sembrando, ¿sí? Implantando, según las zonas, según los años, ¿sí? Ya vamos a ver los precios de mercado, cómo influyen también. Y también tener en cuenta que no todos los milímetros generarán valor para la empresa. Es decir, no todo el agua que yo le vuelque va a generar valor porque por ahí no era necesaria, ¿sí? De los costos, a ver qué podemos decir hasta ahora, ya vamos a seguir después, es que cada costo, que el costo de cada milímetro va a ser distinto según
zonas, ¿sí? Según sistemas, según productores. Porque pueden cambiar la tecnología de riego que estoy usando, porque pueden cambiar las tarifas de, no sé, de electricidad que estoy usando, si el sistema es eléctrico, porque en algún caso puedo estar pagando un canon de agua y en otro no, pero no importa, acá lo que yo quiero destacar es la herramienta de análisis, después cada uno la adapta a su situación. Y lo importante es saber que todos los milímetros que yo vuelque tendrán un costo, ¿sí? Y esta es una diferencia importante con el caso del valor, porque hay milímetros que pueden no generar valor, pero sí van a tener un costo, ¿sí? Pero veámoslo un poquito más en detalle. Cuando pensamos en valor del milímetro de riego, estamos, pensando en la interacción de dos variables. Una, nosotros le llamamos la productividad del riego, que es cuántos kilos de mi producto me agrega esos milímetros que estoy volcando al sistema, ¿sí? La variación de kilos sobre milímetros. Y después cuánto valen esos productos que yo estoy generando en mi sistema. ¿Sí? ¿Cuál es el precio de mercado? Que en general la evaluación más correcta es en tranquera. ¿Sí? ¿Cuánto vale en tranquera? En la puerta de mi establecimiento, ese aumento de kilos. Entonces, fíjense que es una medida física y una medida monetaria. Entonces, el valor del milímetro de riego son pesos por milímetros, que dependen en definitiva de estas dos variables, productividad y precios en tranquera, donde la productividad va a depender mucho de lo que llamamos la brecha de rindes respecto de secano, o la brecha de rindes respecto de no producir. ¿Sí? Los dos casos que veíamos antes, no producir versus producir, y la situación donde yo produzco bajo secano versus producir bajo riego. En los dos casos yo tengo una brecha de rindes, que es la que tengo que medir, dimensionar de la manera más precisa posible para determinar el valor de ese milímetro. Respecto justamente a la brecha de rindes, que es el dato más difícil, porque los precios de mercado de los productos los conocemos, sabemos cuánto vale la soja, cuánto vale la papa o el garbanzo o lo que se esté regando. Lo que nos cuesta más de conocer, y ahí necesitamos buena información, estudios, es la brecha de rindes de pasar de un sistema en secano a un sistema en riego, ¿sí? Yo les muestro acá algunas cosas, algunas estadísticas. Por ejemplo, en Estados Unidos, estos son 3 estados de Estados Unidos, y productividad del maíz, ¿sí? En sistemas bajo riego y en sistemas sin riego. Fíjense que las brechas son muy fuertes, ¿sí? Por supuesto que acá, en estas brechas, la cuestión más importante está siendo el riego, pero también puede haber otras variables que no estamos contemplando y que sería bueno precisarlas. Y estos son datos tal cual, digamos, ¿sí? Como vienen. ¿Cuáles son otras cosas que podrían estar explicando estas diferencias? Bueno, que yo estoy usando seguramente acá en riego más fertilizante, o puedo estar usando alguna otra semilla, etc. Pero fíjense, en definitiva, la brecha de rindes de un sistema a otro es notable. Y los sistemas bajo riego, de vuelta, no tienen estas caídas tan fuertes que muestran durante varios años los sistemas sin riego. Un ejemplo más local, más cercano acá, al menos a donde está el instituto, donde estoy yo, que es el caso del garbanzo, que es una legumbre, una especialidad que hacemos acá en el norte de Córdoba, en el norte de Argentina, en Salta. Acá son unas estadísticas de un grupo de productores, de un grupo CREA, que ya mencionaba Valeria en la introducción, rindes bajo riego y rindes en secano. Acá tienen una diferencia, ellos medida de 30% de brecha entre un sistema y otro, con una variabilidad que va del 4 al 133%. Es decir, años de vuelta, años donde llovió mucho,
no hay mucha diferencia entre riego y secano. Ahora, cuando la cosa se puso mucho más difícil, la brecha se hace muy importante, ¿sí? Nuevamente acá la aclaración, esto no es un sistema, no es una prueba controlada, puede haber otros factores que están explicando esta brecha, pero son datos para tener en cuenta. Acá tienen algunas otras estadísticas sobre brechas de rindes entre sistemas secano-riego en cultivos más tradicionales de Argentina. Y acá tienen marcado el caso de un trabajo experimental. Este sí es un trabajo ya controlado, un experimento controlado que se hace en el INTA, que es el Instituto Tecnológico Agropecuario de Argentina, en Manfredi, en una de sus sedes experimentales. Ellos lo tienen medidas las brechas en estas dimensiones. Por ejemplo, en trigo, más que duplica el sistema de riego, el rinde, respecto de secano, ¿sí? En su zona, con su sistema de producción, etc. ¿Sí? Siempre esa aclaración es importante. Pero tenemos brechas de otros trabajos muy superiores, ¿no? En definitiva, a ver, acá cada productor tiene que hacer sus análisis, ver en definitiva cuánto más rinde, agrega al sistema el riego, como una de los beneficios claves, ¿no? Por supuesto que están los otros que son más difíciles de dimensionar y de incorporar en estos sistemas. Por ejemplo, yo les decía, la canasta, incorporar más cultivos a la canasta de bienes, y eso genera una mayor sustentabilidad de tierra. Bueno, eso son desafíos que tenemos, al menos nosotros quienes hacemos investigación, para poder incorporarlos a los análisis. Lo que en este caso estamos midiendo más es el salto de rindes, y no tanto los otros beneficios como la estabilidad o la posibilidad de incorporar nuevos rindes. Para que tengan referencias de lo que vale 1 milímetro para una determinada productividad y precios en tranquera, en algunos cultivos extensivos en Argentina, con precios actuales, estamos en $2, $2.30, $1 en soja de segunda, ¿sí? Ese es el valor del milímetro en Argentina. Insisto, con estas productividades, con este sistema, etc. Ahora, bueno, vamos a la parte, porque lo anterior era lindo, era lo que agrega, el ingreso adicional que genera, pero por supuesto que los sistemas tienen sus costos, sistemas de riego. ¿Cuáles son los principales? Bueno, los vinculados directamente al sistema de riego, la energía del agua, el equipamiento, por ende todo lo que le llamamos acá amortizaciones, todo el equipamiento, la amortización de, no sé si es un riego con agua subterránea, las perforaciones, etcétera, la mano de obra y el mantenimiento, ¿sí? Y después hay aumento de costos vinculados al sistema de producción, por ejemplo, fertilizantes, semillas. Generalmente los sistemas bajo riego utilizan otra tecnología de insumos, ¿sí? Es como que uno tiene un auto de carrera, tiene todas las condiciones para entrar en las competencias más importantes, en las grandes ligas, entonces tiene que acondicionar todo su sistema a esas grandes ligas, ¿no? Por eso aparecen generalmente más fertilizantes, más semillas, la posibilidad de aprovechar el potencial de cada uno de los cultivos. Y por supuesto que después hay matices, ¿sí? Estos son los grandes rubros, después hay que ponerle valor, y eso va a depender de si me cobran o no el agua, y cuánto, del tipo de energía, de la fuente de extracción, etc. En amortizaciones también hay algunas discusiones, si son las amortizaciones económicas, contar la vida útil, mano de obra, full time, part time, mantenimiento, etc. ¿Sí? Estos son los costos vinculados al riego con todos sus matices. Una distinción importante que nosotros ponemos énfasis es que es separar entre lo que es costo fijo versus costos variables. Es decir, hay costos que no dependen de la cantidad de milímetros que yo vuelque al sistema,
y por lo tanto, mientras más milímetros yo vuelco, esos costos medios, costo fijo por milímetro, van bajando. Es decir, yo tengo los equipos y los tengo que usar. Ese sería un poco resumiendo en términos simples. Tengo la gente y la tengo que usar, ¿sí? Para poder bajar estos costos fijos medidos por milímetro. Mientras que los costos variables son aquellos que mientras más riego, más me cuesta, ¿sí? La energía, por ejemplo, mientras más milímetros vuelco, bueno, más gasoil o más kilovatios de energía, etc. El canon de agua puede ser un costo fijo o un costo variable, dependiendo de si tengo, por ejemplo, caudalímetro o medidor, ¿sí? O si me cobran por uso nada más. El tema es que en los costos variables la eficiencia es clave. La eficiencia energética y también no regar de más, ¿sí? En el caso anterior, fíjense, en el caso de los costos fijos, mientras más riego, mejor, porque me bajan los costos. En el caso de los costos variables, si yo riego más, bueno, sigo teniendo costos al mismo nivel, digamos. Por lo tanto, tengo que ver hasta dónde me conviene y tengo que ser muy cuidadoso y muy eficiente con la energía y con el incorporar las dosis justas en los momentos justos de agua. A eso llamamos las variables controlables, ¿sí? Cuando uno piensa en los costos y cuando dice, bueno, ¿cuáles son los que controla el regante y cuáles los que no controla? Y los que no controla es lo que cuestan los equipos, el precio de la energía, el costo del capital, si está pidiendo plata de terceros. Ahora sí controla el sistema de producción, qué cultivos va a regar, qué valor de mercado tienen esos cultivos, cuántos milímetros de agua requieren esos cultivos y la eficiencia en el uso de ese sistema de riego. ¿Cuántos milímetros voy a regar para lograr el máximo resultado productivo posible? ¿Sí? Y recuerden que el objetivo en materia de eficiencia es máxima productividad, es decir, máximo aumento de kilos, llamémosle así, por milímetro regado. Y acá es donde todo lo que son nuevas tecnologías, empresas de servicio, un poco lo que hacen la gente de Quilimo, donde hay mucho por aportar, ¿sí? Porque la gestión tiene su complejidad, cada cultivo tiene su particularidad y a veces toda esa información que se necesita para tomar la mejor decisión quizás conviene que eso sea delegado a otra empresa para tomar la mejor decisión posible, ¿no? Finalmente, y con esto ya voy cerrando, yo les quiero mostrar, nosotros hicimos la evaluación de un proyecto riego el año pasado, ¿sí? 2019, con algunas características, era un riego por pivot, con un sistema de cultivos extensivos, como los que son más habituales, riego complementario, bueno, una serie de supuestos importantes que todos tienen que estar, o consideraciones importantes a la hora de evaluar un sistema, cantidad de milímetros de agua que se van a regar, etcétera, etcétera. Evaluamos el proyecto, nos daba estos costos por milímetro, ¿sí? $1.34, $1.61, acá tienen los distintos componentes, la energía era el costo más alto, en el caso acá del gasoil, después todo lo que era amortizaciones de equipos, etcétera. Y bueno, esta era la TIR que nos daba el año pasado, una TIR del 9% en dólares. Cada milímetro que estábamos volcando el sistema nos estaba rindiendo o tenía un rendimiento esperado, un valor esperado de $2.16 y tenía como costo $1.34.
Y acá tienen por cultivo, el detalle también por componente de los costos. Bueno, teníamos sensibilidades, ¿sí? Sensibilidades en función de si la inversión era más cara o más barata, si los precios de los granos subían o bajaban respecto a nuestro escenario base, si yo lograba reducir el gasto energético, ¿sí? Es decir, usar el equipo en el momento justo, en la cantidad justa, etcétera, etcétera, ¿no? Las distintas TIR, tasa interna de retorno, en las distintas situaciones, y bajo dos fuentes de energía, electricidad y gasoil, ¿sí? Bueno, y con esto ya voy terminando. Hemos hecho un recorrido por distintos temas. Arranqué con la pandemia, con lo que ha pasado este año, con un mensaje optimista, entiendo, en cuanto a que nuestro sector agropecuario de nuestra región va a seguir muy demandado en los próximos años, ¿sí? China a la cabeza, todos los países emergentes que van a seguir mejorando ingresos, eso es así. No hay pandemia que creo yo que vaya a frenar eso. Está el tema del cambio climático, que hay que prestarle cada vez más atención. Ahí creemos que el riego puede ayudar a este uso más intensivo, más eficiente de la tierra. Va a ser importante en los próximos años, en donde imaginemos que va a haber cada vez más restricciones para ampliar superficies, por ejemplo, para hacer desmontes, ese tipo de acciones. Yo no me las imagino en los próximos años, muy difícil. La tecnología de riego la pensemos también como una herramienta de gestión de riesgo que tiene que ir dentro de un kit de herramientas más amplio que incluya otras, ¿sí? Cuestiones comerciales, cuestiones financieras. Eso creo que es importante para la sustentabilidad de la empresa, ¿sí? Y respecto específicamente a la tecnología de riego, bueno, ya ahí espero haber podido mostrarles cuáles son a nuestro criterio los beneficios que puede tener la tecnología en términos de mejorar la productividad, estabilizar la productividad, ampliar la paleta de cultivos, el potencial de ampliación que tenemos de superficie bajo riego en nuestros países. Yo estoy convencido de eso. En el caso de Argentina, que conozco más, bueno, hay estimaciones que se puede ampliar el área bajo riego en millones de hectáreas. Solo en Córdoba, que es una provincia argentina, se habla que podríamos pasar de 100.000 hectáreas a 1 millón de hectáreas. Y finalmente, que cuando uno ya está con sistemas de riego incorporados, lo importante es que la tecnología sea acompañada de otras tecnologías. A mí esto me parece muy importante para poder sacarle el máximo provecho. Si tiene que haber una tecnología de insumos distinta, tiene que haber una tecnología de gestión distinta, para que esta herramienta que pueda hacer que nuestros rindes y nuestra paleta de cultivos sea mucho más amplia y nuestros rindes más altos, pueda expresar toda su dimensión y además con el mejor resultado económico posible. Que en definitiva, a ver, si no hay un buen resultado económico, nada de esto va a caminar. Y ahí es donde nosotros vemos que estas empresas de agricultura de precisión tienen mucho por dar y mucho por contribuir. Bueno, hasta acá yo llego y les agradezco mucho el tiempo que han prestado. Espero no haber sido muy largo. Muchas gracias Juan. Muy interesante toda la presentación, los contenidos. Me quedo bueno, con algunos apuntes de la charla que son un montón, porque la verdad que he tomado nota. Cómo el riego puntualmente ayuda a reducir el riesgo, ¿no? Pero también lo importante, más allá de que si tenemos esta herramienta como herramienta para la gestión del riesgo, lo importante es ser eficientes en el uso de eso para no caer en costos extras y no tener un impacto negativo de esa herramienta que nos está ayudando a la gestión. Y nunca más oportuno, porque hoy justamente para lo que es Córdoba puntualmente en Argentina, está viviendo la sequía más grande histórica
que puede haber tenido, que está también pasando en otros países, así que creo que es para considerar, para evaluar y tenerlo en cuenta a esto de empezar a hacer números y considerar el riesgo dentro del sistema, ¿no? Cómo nos acerca a disminuir las brechas. Y vamos a interactuar un momento con el público que está del otro lado, vamos a preguntarles a ellos si desde la experiencia que tienen en los productores regantes, si les ayudó a mitigar el riesgo usando riego. Parece un trabalenguas, ¿no? Es muy difícil, pero ¿qué piensan del otro lado si la inversión en riego les ayudó? Bien, bueno, todos los que están del otro lado están diciendo que sí, claramente. Eh, Perfecto, todos apuntan a que es una herramienta muy valiosa entonces para lo que es la reducción del riesgo. Y bueno, ahora nos gustaría entonces continuar con herramientas que suman esto de tecnologías, de agregar tecnologías que nos ayuden a ser eficientes en ese número, ¿no? De no hacer que la eficiencia, costo productivo y económico se incrementen. Así que le damos lugar a Alexis para que nos cuente un poco de qué se trata. Bueno, vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Juan Manuel, por la presentación. Y yo también me quedo un poco con esto de los costos y de la eficiencia, eh, haciendo alusión a esto del Big Data, en donde nosotros lo que buscamos es, a través de grandes volúmenes de datos, generar información que le permita al productor tomar decisiones con certeza, ¿no es cierto? Y de manera objetiva. Quilimo, ¿cómo funciona? Nosotros a través de datos de estaciones meteorológicas, datos del huerto e imágenes satelitales, ponemos a correr un balance hídrico a partir del cual vamos a hacer recomendaciones precisas de cuándo y cuánto regar. De esta manera buscar ser eficientes en cada momento del ciclo del cultivo y bueno, lo que nos permite llevar un monitoreo dinámico de ese cultivo, conociendo el contenido hídrico día a día, nos va a hacer ser más eficientes, ¿no es cierto? Partimos de un estado inicial de nuestro lote, a él le restamos la evapotranspiración real del cultivo y a eso se le va agregando el dato de lluvia y riego, lo cual nos va dando ese contenido hídrico diario, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona? Bueno, a partir de los datos del huerto nosotros caracterizamos cada uno de los lotes, tomamos como referencia la profundidad a la cual se va a llevar el balance hídrico, que esto depende de cada cultivo, de la profundidad de raíces, de si hay algún impedimento físico de suelo o no. Bueno, a través del dato de agua inicial y del tipo de sistema de riego que se tenga para caracterizar este sistema productivo, ¿no es cierto? Acá como vemos en el cuadro, cada tipo de suelo nos va a mostrar una diferencia en capacidad de almacenamiento, lo cual va a hacer que se lleven balances distintos en cada uno de los lotes, a monitorear o sectores u operaciones de riego. Los datos meteorológicos que usamos, Quilimo tiene un motor de datos climáticos y acá también me detengo un segundo, creo que nos mostró Juan Manuel la parte de que todos los años no son iguales, por lo cual es muy importante caracterizar la parte ambiental y la parte de consumo, que nos va a permitir ser aún más preciso, ¿no es cierto? El no usar una receta año tras año va a hacer que seamos aún más precisos. Y acá en cuanto a datos meteorológicos, nosotros calculamos la evapotranspiración potencial de nuestro cultivo, en realidad de nuestro ambiente, la cual va a ser afectada al coeficiente de cultivo para llevarlo a consumo real de ese cultivo. Acá utilizamos la fórmula de Peman-Montet, la cual nos permite calcular esa evapotranspiración de referencia. Y recién mencioné el coeficiente de cultivo, el cual nos permite llevar ese consumo a dato real de nuestro lote, y nosotros tenemos la particularidad que lo hacemos a través de imágenes satelitales, a partir de los satélites MODIS, Landsat, Sentinel y Planet, a través de una correlación por medio de un algoritmo entre el NDVI a KC.
Esto nos permite ir copiando realmente lo que pasa en cada uno de los lotes, ya que podamos detectar anomalías, defoliaciones, enfermedades, lo cual va a hacer que ese monitoreo sea aún más real. En cuanto a la plataforma, es de simple visualización. Lo que observamos es la geoposición de cada uno de nuestros lotes, con su contenido hídrico expresado en porcentaje. Vemos un gráfico de cuántos milímetros de riego acumulado tiene y cuánto lleva regado en la última semana. Y lo más importante, las recomendaciones de cuántos milímetros regar y en qué momento para cada uno de los lotes. Cuando nosotros hacemos clic en cada uno de los lotes, nos lleva a una visualización individual en donde podamos observar el balance hídrico que les mencioné a partir de cuánto fue el contenido de agua útil inicial con el que partió el lote, y la curva anaranjada es el umbral que nos permite hacer el disparo de las recomendaciones de riego. Como vemos, este umbral es variable a lo largo del ciclo de cultivo. Lo óptimo es que sea variable y que podamos ir manejando de acuerdo a la necesidad de ese cultivo. En este caso se arrancó con un umbral del 50% en un estado vegetativo de ese trigo, y luego en el periodo crítico se lo subió al 70%. Este cambio de umbral nos permite tener contenidos hídricos más elevados durante el periodo crítico, que es el momento en el que el cultivo realmente más lo va a necesitar. Y bueno, como vemos acá, nos indica la recomendación en base a estas dos variables. Esto es lo que nos hace ser aún más eficientes, ¿no es cierto? Porque ya en cada estado fenológico vamos a tener la recomendación de cada lote. En la misma plataforma y en la misma pantalla podemos observar el coeficiente de cultivo formado a través de las imágenes satelitales, generado las últimas actividades que se fueron cargando, en este caso de riegos, y el dato de evapotranspiración, tanto potencial como real de nuestro cultivo. Lo único que tiene que cargar el usuario de la herramienta son los datos de lluvia y riego, de manera muy simple. Tenemos fecha de la ocurrencia de la lluvia y los milímetros. Y en cuanto a riego, fecha de inicio del riego, fecha de fin del riego y los milímetros. Acá también se puede cargar en horas de riego. Bueno, de mi parte, vale, esto es todo. Yo me quiero quedar con conocer información de nuestro sistema. Nos va a permitir ser más precisos año tras año y nos va a permitir, ¿no es cierto?, ir modificando acciones para gestionar mejor nuestro sistema productivo. Bueno, Alexis, gracias. Les vamos a preguntar al público que está presente quién desea recibir más información de lo que venía hablando Alexis. Mientras tanto, Juan Manuel, tenemos una pregunta para vos, así la vamos preparando. Nos pregunta acá Hernán, ¿qué diferencias a grandes rasgos podés mencionar entre el sistema pivot y los sistemas subterráneos de riego? Bueno, ahí, si Alexis, podés desactivar tu pantalla, que yo puedo mostrar algo y responder. Ahí está, gracias. Ahí está, Juan. De nada. A ver si puedo responder acá. Si uno mira a ver, para dar una respuesta lo más económica posible, esperen que no puedo volver, a ver si puedo, déjenme un segundo. Ahí está, ahora sí. Estos son los costos de un sistema de riego por pivot. Cuando uno analiza los riegos por goteo, lo que encuentra generalmente es que son sistemas más caros y por lo tanto van a tener un componente de amortizaciones más alto. Son sistemas, por ejemplo, en Argentina, hoy se habla de $2.000 por hectárea, un pivot, versus $3.000 por hectárea, un sistema de riego por goteo enterrado. Y
Otra diferencia va a estar y en este caso a favor del riego por goteo, acá en la energía, y en el costo del agua en caso que lo cobra, ¿no? Los sistemas de riego por goteo son más eficientes en el uso del agua, es decir, van a utilizar menos agua, por lo tanto menos energía. Entonces, vos tendrías que este costo te va a bajar, te va a subir el de amortizaciones porque es más caro, y te va a subir también probablemente el de mantenimiento. Sistemas de riego por goteo suelen ser más costosos para mantener. Hay que estar probando que funcione todo. El riego por pivot es uno mirando, puede darse cuenta cómo está funcionando, mientras que los riegos por goteo enterrado es más difícil, entonces las tareas preventivas, de mantenimiento, son un poquito más exigentes. Implica que probablemente necesites algo más de mano de obra también. Entonces, para sintetizar, yo te diría que los sistemas de riego por goteo enterrado son más eficientes en el uso de la energía y el agua, por lo tanto te van a bajar este costo, y pueden ser muy importantes en lugares donde vos tenés una restricción importante de uso de agua, tenés poco volumen de agua para usar o tenés un agua que es muy cara, pero esos sistemas te van a encarecer estos otros tres costos, ¿no? Amortizaciones son más caros, y un poco más de mano de obra y mantenimiento. En Argentina no tenemos mucho desarrollo de riego por goteo en cultivos extensivos. Estaba viendo algunas pruebas. Sí tenemos, por supuesto, en cultivos intensivos, ¿sí? En frutales, básicamente en frutas, ¿sí? Básicamente frutas de pepita, manzanas, peras, en la vitivinicultura, en vides, ese tipo en cítricos, ese tipo después en lo que es, por ejemplo, hortalizas, tenemos sistemas más de riego por gravedad, no tanto por goteo, pero es una tendencia que la vemos a nivel mundial, ¿no? Está avanzando el riego por goteo, sobre todo en zonas donde el agua es más escasa y más cara, ¿sí? Bueno. Bien, excelente. Nos estamos quedando sin tiempo, ya nos hemos pasado bastante, así que, bueno, ahí queda una pregunta de Hernán que pregunta sobre los efluentes. Te cuento, Hernán, que podemos ver ese tema. Estamos organizando Riego Latam, el encuentro para el 19 de noviembre, y hay una charla exclusiva tratando el tema de efluentes y cómo se utilizan los diferentes sistemas de riego, así que los invito a pasar por la página de Riego Latam. También comentarles que vamos a estar con las próximas webinars. En la próxima semana estamos con una webinar de olivo, y toda la información de los próximos eventos que tenemos en la Academia de Riego lo pueden encontrar en nuestra web, que es la Academia de Riego, www.academiaderiego.com. Los invito a que pasen por ahí, se enteren de cuáles son nuestras próximas webinars, qué informes y reportes tienen para interiorizarse, y nos vemos. Muchas gracias Juan por tu participación, gracias Alexis, un placer haber estado con ustedes hoy, y nos encontramos en la próxima. Bueno, muchísimas gracias, Vale. Desde ya a disposición ante cualquier duda o consulta que surja a través de la página, y bueno, gracias Juan Manuel también por la excelente presentación, como siempre. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer acompañar a la Academia nuevamente, y bueno, mucho éxito. Y esperemos que podamos gestionar mejor el agua, que va a hacer falta. Así es. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Chau, chau.